Para comprender el reto detrás del potencial de la pila galvánica tipo Daniel, es fundamental entender su funcionamiento y cómo convierte energía química en energía eléctrica. Este dispositivo electroquímico tiene la misión de transformar la energía química proveniente de reacciones de oxidación y reducción en energía eléctrica. En esta pila, un electrodo de zinc se sumerge en una solución de sulfato de zinc, mientras que un electrodo de cobre se encuentra en una solución de sulfato de cobre. Las reacciones redox ocurren en los electrodos. El zinc se oxida en el ánodo, liberando electrones que viajan a través de un circuito hacia el cátodo, donde el cobre se reduce. Para mantener el equilibrio de cargas se utiliza un puente salino, que permite el paso de iones entre las soluciones. Este proceso transforma la energía química en energía eléctrica. Hoy en día, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la lucha contra el calentamiento global. El cambio climático sigue siendo impulsado por la quema de combustibles fósiles, que emiten gases de efecto invernadero y destruyen nuestros ecosistemas. Sin embargo, estamos siendo testigos de una transformación. Los vehículos eléctricos están reemplazando a los de combustión y las energías renovables están sustituyendo fuentes contaminantes. Este cambio es crucial para frenar el calentamiento global, pero para que sea verdaderamente efectivo, necesitamos tecnologías que hagan que estas energías sean más accesibles y eficientes. Un área clave en este proceso es el almacenamiento de energía, y ahí es donde las pilas galvánicas juegan un papel fundamental. Las energías fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, han sido bastante dominantes dentro de la producción energética durante años. Sin embargo, estos combustibles no únicamente son finitos, sino que también su extracción y uso pueden llegar a liberar una cantidad alarmante de dióxido de carbono. Afortunadamente, las pilas galvánicas han emergido como una alternativa eficaz, gracias a su capacidad de almacenar energía de manera eficiente. Las pilas eléctricas permiten utilizar fuentes de energía renovable, como la solar y eólica, que no siempre están disponibles de manera constante. Por ejemplo, en un coche eléctrico, las pilas permiten almacenar energía proveniente de fuentes renovables. Esto no solo reduce las emisiones de gases contaminantes, sino que mejora la autonomía y la eficiencia de los vehículos. Hoy les hablaremos de un principio fundamental en la ciencia de las pilas eléctricas, la pila galvánica, inventada por John Daniell en 1836, un avance crucial en el desarrollo de las baterías modernas. Una pila galvánica, como la de Daniell, consta de dos electrodos sumergidos en soluciones electrolíticas. Uno de los electrodos es de zinc y el otro es de cobre, con soluciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre, respectivamente. En este sistema se genera un flujo de electrones que produce energía eléctrica. Este principio sigue siendo la base de muchas pilas que usamos hoy, como las que alimentan nuestros coches eléctricos. Aunque la tecnología ha avanzado, el concepto de almacenar y liberar energía de manera controlada sigue siendo el mismo. En la ciencia, todo experimento comienza con una pregunta. Hoy estamos en las fases iniciales de una investigación que busca generar energía eléctrica de manera sencilla, utilizando materiales comunes. El objetivo de este experimento es crear una pila galvánica que sea capaz de generar suficiente energía para mover un carrito de juguete. Pero antes de empezar, necesitamos formular algunas preguntas clave. Nuestra hipótesis es que si construimos una pila galvánica usando aluminio como ánodo y cobre como cátodo, con una solución electrónica adecuada, podremos generar suficiente voltaje para mover un carrito de juguete. Creemos que una solución de 3 mililitros será suficiente para generar un voltio, lo cual es ideal para alimentar el motor pequeño del carrito. Esta hipótesis se basa en la idea de reacciones de redox entre los electrodos que generan un flujo de electrones capaz de alimentar dispositivos pequeños como el motor de un carrito de juguete. Para guiar nuestra investigación, hemos formulado preguntas científicas que nos ayudarán a enfocar nuestro experimento. ¿Qué combinación de electrodos, aluminio y cobre genera el mejor rendimiento en términos de voltaje y corriente? ¿Cómo influye la concentración de los compuestos eléctricos en la eficiencia de la pila?
¿Qué temperatura debe mantener la solución para asegurar la máxima generación de energía? ¿Cuánto voltaje es necesario para un carrito de juguete pequeño y cuáles son los factores clave que afectan esta capacidad? Responder estas preguntas no solo nos ayudará a entender cómo funciona la pila galvánica, sino también a optimizarla para aplicaciones prácticas, como el movimiento de un carrito de juguete. Hemos elegido específicamente el aluminio con el anodo de cobre como el cátodo, debido a que el aluminio es un metal bastante reactivo, puede oxidarse con bastante facilidad y puede liberar electrones, lo cual es crucial para un circuito. Y el cobre, en cambio, es bastante buen conductor, lo que lo vuelve ideal para poder completarlo. El circuito me refiero. El electrolito es otro componente esencial. Para este experimento hemos decidido usar una mezcla de sulfato de cobre, cloruro de sodio y sulfato de sodio, ya que esta combinación proporcionará una conductividad adecuada para poder permitir la transferencia de electrones entre los electrodos. El volumen total de la solución es pequeño, solo 3 milímetros, lo suficiente para mantener una reacción sin desperdiciar material y permitirnos controlar las mejores variables. Con la hipótesis, las preguntas científicas y el objetivo claros, ahora podemos proceder con la preparación del experimento. El siguiente paso es construir nuestra pila galvánica y observar si nuestra hipótesis se confirma. En nuestra investigación nos enfrentamos a un desafío interesante: cómo crear una pila de aluminio y cobre en un solo vaso con la cantidad mínima de solución electrolítica. Este experimento es parte de un proyecto más amplio que busca fuentes de energía eficientes y accesibles. Comenzaremos con los electrodos. El anodo, el aluminio, y cátodo, el cobre, como mencionamos anteriormente. Estos deben de ser cruciales y por ello debemos de asegurar de que no se encuentren con impurezas ni óxidos. En el caso de que éstas puedan llegar a tener óxidos o impurezas, como puede llegar a ser normal dentro de estos metales, deberemos de simplemente lijarlas y limpiarlas para asegurar de que no queden residuos de estos. En todo caso, las láminas que nosotros utilizamos medían 1 centímetro por 2 milímetros. Un tamaño bastante pequeño, sí, es cierto, pero bastante adecuado para este experimento, pues únicamente trabajamos con 3 mililitros de solución. El electrolito será una mezcla de sulfato de cobre, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Cada uno de estos compuestos tiene una función específica para optimizar la conductividad de la solución. Utilizaremos 1.92 mililitros de sulfato de cobre de 2 de molaridad, 0.58 mililitros de cloruro de sodio de 1 de molaridad y 0.50 mililitros de sulfato de sodio de 1 molaridad. Esta mezcla dará como resultado los 3 mililitros de solución necesarios. Una vez que tengamos la solución lista, pondremos los electrodos en el vaso, asegurándonos que no se toquen. Este paso es crucial para que no exista ninguna falla, ningún cortocircuito. Los electrodos deben de ser sumergidos en la solución, pero sin contacto directo. Esto garantizará un paso flujo de electrones y que sea controlado. Tras realizar el experimento, es hora de analizar los datos. ¿Logramos generar suficiente energía para mover el carrito de juguete utilizando nuestra pila galvánica de aluminio y cobre? Veamos qué nos indican los datos obtenidos. Al medir el voltaje de la pila pudimos llegar a registrar 1.2 voltios. Bastante prometedor, francamente. Está dentro del rango esperado para una pila de este tipo con las configuraciones de electrodos y de electrolito que llegamos a utilizar. Sin embargo, también llegamos a observar que la corriente generada no fue lo suficientemente alta como para mover el carrito de juguete de manera constante. Quizás fuera la baja corriente o amperaje casi nulo, el cual se le puede llegar a atribuir, aunque también la resistencia interna de la pila y la cantidad limitada de electrolito podría llegar a ser un factor a considerar. Nuestro análisis muestra que la pila generó un voltaje adecuado, pero la corriente fue insuficiente debido a la resistencia interna del sistema. Esto podría mejorar si aumentamos la concentración del electrolito o si utilizamos electrodos más grandes, lo que permitiría una mayor transferencia de electrones. Además,
Notamos que el rendimiento de la pila se deterioró ligeramente con el tiempo. Esto se debe a que las reacciones de oxidación y reducción continuaron de manera descontrolada, lo que causó una caída en la eficiencia a medida que avanzaba el experimento. A pesar de estos pequeños contratiempos, el experimento fue un éxito parcial. La pila de aluminio y cobre pudo generar suficiente voltaje para funcionamiento inicial, pero necesitamos mejoras en su diseño, en los materiales utilizados para ser completamente efectiva. Este experimento demuestra que las pilas galvánicas pueden ser una fuente viable de energía, pero aún quedan muchos ajustes por hacer para optimizar su eficiencia y capacidad de almacenamiento de energía. Bueno, en este experimento aprendimos la base de la solubilidad y cómo podemos generar energía a base de compuestos y qué necesitamos para generar más voltaje, menos voltaje y cómo funcionan en sí las baterías de litio y cómo podemos reemplazarlas para tener en un futuro una mejor vida sin tanto consumo de litio tan dañino y para así ir mejorando con lo que vivimos.